Buenas tardes a todos. ¿Sos vos? Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, continuando un poco con lo que ya presentó Marcelo, y vamos a estar más o menos en el mismo camino con los distintos tópicos y los distintos problemas que hoy tenemos desde la Nación con las provincias. Bueno, vamos a pasar rápido un poquito de historia, un pantallazo general de lo que fue en los últimos 10, 11 años de las finanzas provinciales. Y como marcó Marcelo, la situación del déficit de las provincias hoy, no, a diferencia de Nación, no es algo que nos tendría que estar preocupando. Tendríamos que estar viendo cuáles son las necesidades básicas o financieras que tienen que cubrir las distintas jurisdicciones. Obviamente, dentro de ese déficit de 0,7% de producto, que estamos estimándolo que este año, en 2016, va a continuar en términos del PIB, no hay necesidades de financiamiento que hoy no estén cubiertas, o que nosotros no veamos que las provincias puedan llegar a recurrir a algún tipo de demora en el financiamiento de sus servicios básicos. Que esos servicios básicos, como vamos a empezar a ver, y como marcó Marcelo, se destinó básicamente a cubrir gran parte del gasto corriente, dejando en manos del Estado Nacional, salvando algunas provincias, la obra pública. Retomando lo que marcó Marcelo, es las transferencias automáticas del Gobierno Nacional a las provincias. Estuvieron por abajo del 34%, el límite que establece, o que hay un consenso que tiene que ser el límite de la ley de coparticipación federal de impuestos, la que tenemos vigente, bastante precaria, pero es la que hay, la 23.548. Lo que observamos es que a partir de todo el periodo, de todo el gobierno kirchnerista, hubo una transferencia de recursos de las provincias hacia el Estado Nacional. Este año, en 2016, a través de los distintos acuerdos que pudimos firmar con los gobernadores y con los ministros, y por los fallos de la Corte Suprema y la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires, vamos a estar más cerca del 30% que del 26, 25, 27% que se venían registrando en los últimos años. Lo mismo, eso por el lado de los recursos de origen nacional. La presión tributaria, como marcó Marcelo, lo mismo, estamos en presión tributaria récord, también por el lado de las provincias. Esto también se explica por la falta de transferencia de recursos del Tesoro Nacional, o el Tesoro Nacional se quedaba con gran parte de esa torta extra de recursos que se recaudó a través de retenciones a las exportaciones y transferencias de nuevo del sistema de seguridad social al sistema de reparto. Acá lo que es un ejercicio que hicimos en base a la presión tributaria. ¿Qué hubiese pasado si la presión tributaria de las provincias se hubiese mantenido en los mismos niveles que en 2005? Hoy estaríamos hablando de que las provincias hubiesen recaudado casi 60.000 millones de dólares menos, o al revés. Ese aumento de presión tributaria, básicamente de ingresos brutos, como todos los que están acá, los empresarios lo saben, representaron para todo el conjunto de provincias cerca de 60.000 millones de dólares. Ahora veamos un poco lo que tiene que ver con el gasto de las provincias, o el gasto del consolidado de las provincias de los últimos años. Para que se den una idea, hoy, en 2015-2016, estimaciones, el 90% del gasto de las provincias, del consolidado de provincias, es para gastos corrientes. Solo el 10% se concentra en el gasto de capital. Dentro de ese gasto corriente, casi el 55-60% del gasto total es para salarios. Lo que nosotros podemos ver acá es la evolución del gasto, cómo creció en los últimos años el gasto en personal en las provincias, lo cual representó 3.5% del producto, creciendo no solo salarios, sino también planta. Ahí tenemos un juego tanto de precios y de cantidades de lo que tiene que ver con el gasto en personal en las provincias. Acá tenemos la evolución de la planta y del salario medio, o sea, para que se tome magnitud de lo que representa hoy el salario medio para las provincias. Estamos arriba de 27.000 pesos, un salario medio, y tenemos un crecimiento de planta de los últimos 12 años de arriba del 50%.
lo cual muestra un dinamismo del empleo público en el sector público provincial de los últimos años que claramente en el sector privado no se vio tanto ni en precios ni en cantidades del empleo. Esto para ver un poco en la calidad de en qué gastan las provincias o cuál es la composición del gasto en personal de las provincias. En todas las provincias, esto está discriminado por provincia desde el año 2014, donde hay una homogeneidad de datos. Básicamente ahí tenemos concentrado entre el 60 y el 80% del gasto se concentra entre docentes, seguridad y salud. Y gran parte de ese gasto es para salarios docentes. Lo que habíamos marcado, lo que venimos resaltando en el último tiempo, lo marcó Marcelo, lo marcó todo, gran parte de las transferencias que se fueron dando en los últimos años a las provincias fueron destinadas a la obra pública. Para que tengamos una dimensión de lo que representa en cada provincia, cuál es la composición o la calidad del gasto que tiene cada provincia, ahí podemos ver provincias como, yo no las alcanzo a distinguir bien, pero tenemos La Rioja, Chubut, Tierra del Fuego en la cabeza, en el top del ranking, que más del 80% están financiados con recursos de origen nacional, o sea, con transferencias por parte del Tesoro Nacional. Y en el otro extremo tenemos provincias como Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, que tienen un bajo nivel de incidencia de los recursos del Tesoro Nacional para financiar obra pública. Esto más o menos para ver un poco la dimensión de la calidad de gasto que estamos viendo en las provincias, en las distintas provincias, sacando algunas provincias que son la excepción, como el caso de Córdoba, que quizás fue beneficiada, entre comillas, por no haber recibido tantos recursos por parte del gobierno anterior y permitió tener una política más eficiente en la asignación de recursos por parte de los decisores de política económica en la provincia. Por el lado de la deuda, las provincias no tienen un inconveniente, o el consolidado de provincias no tienen problemas con la deuda, como si tomando un indicador que el stock de deuda como recursos corrientes, podemos ver cómo la tendencia en los últimos años fue decayendo, más allá del acceso al crédito que estaba vedado para la mayoría de las provincias. El único agente que le prestó a los estados provinciales fue el Estado Nacional y obviamente esos préstamos iban discriminados dependiendo de cada una de las provincias. Acá lo que podemos ver es cómo a partir de la última, del 2010, cuando se crea el Programa Federal de Desendeudamiento, o sea, el Estado Nacional empieza a licuar deuda con las provincias por las condiciones de préstamos que se le otorgó a las provincias, una tasa muy baja, nominal, una tasa del 6%, refinanciando permanentemente esa deuda. Y en el 2016 tenemos un cambio en la composición de deuda porque las provincias pudieron acceder al mercado de capitales, o sea, como marcaba Gloria, tenemos un acceso, una oferta importante por parte del mundo para la Argentina, no solo para el Tesoro Nacional, sino también para las provincias, lo cual ahí aumenta de nuevo la participación de deuda en moneda extranjera para el conjunto de provincias. Este es el Programa Federal de Desendeudamiento, lo que tenemos hoy y lo que tenemos para adelante, que tendrían que pagar las provincias. Esto es lo que se quiere mostrar, es la baja incidencia que va a tener esa deuda en lo que tiene que ver en el componente del Estado Nacional con las provincias. Hoy el stock es estimado a fin de periodo son un poquito más de 91.000 millones de pesos y lo que está abajo está relacionado con la compensación del 15% de devolución, que lo marcó Marcelo, de devolución de la coparticipación de manera gradual 3 puntos por año. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, y ese esquema tiene un esquema de compensación en el cual las provincias no van a llegar ni a compensar los servicios que le tienen que pagar a la nación los próximos años. Ahora vamos a ver un poco lo que es la foto a hoy, en 2016. Esto es básicamente una situación de cuáles fueron los ingresos que tuvieron las provincias adicionales este año y cuáles fueron las pérdidas a través de la política del Estado Nacional que dejaron de percibir. Ahí lo que tenemos en el primer punto está, a ver si lo veo. La eliminación la detracción del 15% de manera gradual, son
12.000 millones de pesos adicionales. Después la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires son 16.000 millones. El fallo de la Corte Suprema o el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema en noviembre del año pasado representan 15.000 millones de pesos. Después, eso es lo que en el consolidado de provincia se incrementó. Hubo como reducción en las arcas provinciales las retenciones a la soja, por bajar la soja del 35 al 30, o sea, hubo una merma de casi 4.000 millones de pesos. El aumento del mínimo no imponible de ganancias, son 23.000 millones, como la devolución del IVA a grupos vulnerables, el diferimiento de IVA a pymes y la ganancia mínima presunta son los otros componentes que hicieron que las provincias en este agregado queden posicionadas con un saldo a favor de más de 7.000 millones de pesos. Acá, bueno, si se alcanza a ver, bueno, está provincia por provincia y medida por medida de las políticas fiscales que tomó solamente este año el gobierno, para que se tenga idea de la magnitud de las medidas fiscales que tomó el gobierno. Para el gobierno nacional, todas las medidas fiscales este año, que eso también va a estar repercutiendo sobre la presión tributaria, representaron una baja de recursos de 124.000 millones de pesos. Y para el conjunto de provincias eso representó un incremento en sus arcas de 7.400 millones de pesos. Esta es la situación de cuál es la situación del país o el mapa de la Argentina entre el año pasado y este. O sea, ahí lo que tenemos es que San Juan, bueno, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja y La Cava son las únicas provincias que van a mantener el superávit en este ejercicio. En lo que tiene que ver en el mapa de la derecha, sería mirándolo de donde están, ahí tenemos la magnitud de cuál es la situación deficitaria de las provincias, donde tenemos el rojo más oscuro, serían las provincias que hoy se encuentran con una mayor dificultad financiera, caso de Santa Cruz, caso de Chubut, caso de Misiones y de Jujuy. Es donde particularmente nosotros desde el Tesoro estamos tratando de estar más presente y asistiendo permanentemente para garantizar la gobernabilidad en esas provincias. Esto sería el dato de 2015-2016 de los déficits, de la magnitud de déficit que tiene cada una de las provincias, lo mismo, replica lo del mapa anterior. Acá lo que podemos ver, un poco lo que marcó Marcelo también, es el grado de presión tributaria que tenemos en las distintas jurisdicciones este año. Como ven, ingresos brutos es el impuesto por excelencia o el impuesto que recaudan las provincias, pero vemos también la magnitud de presión tributaria que hay entre las distintas jurisdicciones. Tenemos el caso extremo de la provincia de Misiones, que está arriba de 8 puntos de presión tributaria, y en el otro extremo, como tenemos a La Rioja, Chubut, Catamarca, Santiago del Estero. Pero para que se vea también cuáles las guerras tributarias que hay entre las distintas provincias en lo que tiene que ver con la recaudación de alícuotas o la aplicación de alícuotas. Adentro de esto, obviamente, también está qué tipo de gravámenes o qué tipo de actividades se graba en cada una de las provincias. Y esto está más... en el otro lado, en el otro extremo, tiene que ver con la rigidez del gasto que tienen las provincias. Ahí está provincia por provincia, pero para que se tome una foto, una noción de lo difícil que puede llegar a ser alguna provincia bajar algún tipo de gastos. Ahí básicamente los gastos en personal, bienes y servicios, la coparticipación municipal y los intereses de deuda en algunos casos representa más del 80% y de la mayoría arrancan de arriba del 60%. O sea, son gastos que para... nosotros son muy difíciles de bajar o muy inflexibles a la baja, lo cual el margen de política fiscal que tienen la mayoría de las provincias por el lado del gasto es muy difícil de que en lo inmediato tengan algún tipo de salida. Bueno, y esto es también lo presentó Marcelo, esto es empleo público cada 1.000 habitantes, también la atomización que hay en la presencia del sector público en las distintas, en el sector, compitiendo con el sector privado. Tenemos casos extremos como es la provincia de Tierra del Fuego, que tiene 123 empleados públicos cada 1.000 habitantes, la provincia como la provincia de Córdoba es la que está en mejor posición, tiene 35 empleados cada 1.000 habitantes.
pero para que se vea un poco la dispersión que hay o el grado de distorsión que se generan entre las distintas jurisdicciones y lo heterogéneo que es la presencia del sector público o de los empleados públicos provinciales dentro de las poblaciones de esas regiones. Acá esto es básicamente lo que tiene que ver la transferencia per cápita, los gastos de capital, las transferencias, la inversión real directa, las transferencias para financiar gastos de capital per cápita. Lo mismo, ahí tenemos en el caso de Buenos Aires, que bueno, lo planteaba Marcelo con la necesidad de actualizar un poco el fondo del conurbano bonaerense, que en los últimos años vino cayendo cada vez más fuerte los recursos de la provincia destinados con la posibilidad de dedicarlos a algún tipo de inversión. Y en el otro extremo tenemos casos como la provincia de San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, que tienen una fuerte inversión, un fuerte gasto público dentro de sus finanzas. Estas son las emisiones o la toma de deuda que tuvieron las provincias este año para mostrar un poco cuál es la situación de endeudamiento que tuvieron este año. Son 5.800 millones de dólares en el mercado externo. Obviamente hay una diferencia de tasa entre cada colocación, más que nada por monto, no por riesgo provincia. Mientras el monto más bajo, las tasas son más altas para el mercado externo. Y después los bonos y las letras están relacionadas más que nada para cubrir necesidades de financiamiento transitorias o de caja. Lo que noten ahí en el año pasado, las provincias prácticamente no salieron al mercado, hubo una colocación de 1.100 millones de dólares, este año ya vamos en lo que va, hasta ahora son 5.850 millones y hay 2 provincias que están saliendo por 1.000 millones más en los próximos días y semanas. Y bueno, como para ir cerrando, los lineamientos qué lineamientos tuvimos desde el Ministerio y desde el Poder Ejecutivo Nacional a través del Presidente, lo cual nos pidió como política de Estado fortalecer el federalismo con las provincias y desde el 10 de diciembre creo que nos juntamos ya 4 veces con todos los gobernadores, firmamos 2 acuerdos, un acuerdo acá en Córdoba el 18 de mayo que fue para restituir a las provincias este 15% de coparticipación que iba al sistema de seguridad social, al ANSES. Eso viene de vieja data, del pacto fiscal, de los primeros pactos fiscales a principios de los 90, que ese 15% de las provincias lo cedieron a la Nación, que si bien en ese pacto no estaba relacionado a la seguridad social o al sistema de seguridad social cuando se transfirió a las FJP, estaba asociado directamente a ese esquema. Muchas provincias iniciaron juicios, el caso de la provincia de Córdoba tiene una cautelar que se le otorgó a la Corte Suprema por ese juicio, la provincia de San Luis y Santa Fe ganaron un juicio por la devolución de ese 15%, por la prórroga inconstitucional que se le dio a uno de esos pactos en el año 2005. Y a pesar de que todas las provincias o todos los gobernadores tenían la posibilidad o la chance de hacer un juicio al Estado Nacional para poder cobrar esos recursos, el Poder Ejecutivo, el Presidente y el Ministro tomó la decisión de política de sentarnos con los gobernadores y empezar a restituir lo que nosotros considerábamos que era justo y que tenían que las provincias, dentro de las posibilidades financieras que teníamos nosotros, lo tenían que empezar a recibir. También estamos tratando por todos los medios de corregir las inequidades de los últimos 15, 20 años que tienen que ver con las cajas previsionales o con los sistemas de jubilaciones. Algunas provincias transfirieron las cajas al Estado Nacional, otras se quedaron con sus cajas previsionales y hoy el Sistema de Seguridad Nacional a través del ANSES con los distintos gobiernos provinciales está negociando a ver cómo podemos hacer para financiar y corregir que los jubilados de todo el país tengan básicamente la misma atención por parte del Estado Nacional y de la contribución de los aportes. Eso tiene que ver con lo del 15%. El 2 de agosto se firmó un nuevo acuerdo de fortalecimiento del federalismo que se pusieron algunos puntos básicos y centrales. Básicamente lo que en ese acuerdo es pedirle a las provincias que nos acompañen en converger al equilibrio hacia 2019, o sea, que sea parte de la política que presente el Poder Ejecutivo Nacional o el Ministro de Hacienda de las provincias, sean parte de esa convergencia. Si vamos a ir al 2019, esa convergencia sea desde todas las provincias que tienen necesidad de converger al equilibrio,
para lograr eso, obviamente, se está priorizando tener una mejora en la calidad de gasto, tener una mejora en la recaudación de recursos y priorizar sobre todo la creación de empleo y empleo del bueno. Y uno de los puntos centrales y que hay mucho pesimismo con una nueva ley de coparticipación, el compromiso en ese acuerdo que lo firmaron los 24 gobernadores fue la sanción de una nueva ley de coparticipación como la que se establece en la Constitución Nacional, que es lo que está puesto ahí, que donde la distribución de recursos debe ser equitativa, solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Hoy estamos embarcados en esa tarea, o sea, de sostener con todos los ministros y los gobernadores una relación permanente de diálogo, de cordialidad y encarar hacia adelante una nueva ley de coparticipación que nos permita ser un país un poco más, como dice ahí, como dice la Constitución Nacional, un país un poco más igualitario para todos. Bueno, muchas gracias. Espero que sí.